Con el preocupante anuncio de que en 2018 no habrá créditos para el cine argentino, damos comienzo a esta edición de Somos Cine, con estas novedades. Reviviendo películas. Continúa el proceso de restauración y digitalización de films regionales impulsado por el Movimiento Audiovisual Platense MAP. Sin créditos hasta 2019. El productor Gustavo Alonso analiza la preocupante situación del cine argentino. Llega episodio 8, la nueva película de la saga de la Guerra de las Galaxias. Una comedia estadounidense y un drama italiano completan la grilla de estrenos en las pantallas comerciales platenses. Con más de 50 películas producidas en la década del 50, 60 y 70, continúa el proceso de restauración y digitalización de películas producidos por el Movimiento Audiovisual Platense. Con el MAP, el Movimiento Audiovisual Platense, comenzamos el rodaje de la película sobre la historia de la Escuela de Cine de La Plata. Habíamos visto casi nada, 1 o 2 cortos a lo sumo, y de los otros 20 y tanto no sabíamos absolutamente nada. Bueno, el mismo proceso de documental y de investigación nos llevó al lugar donde estaban las latas fílmicas. Estas latas son trabajos de la vieja carrera de cine, desde el año... primer laburo data del año 1960, que fue la primera tesis que tuvo la facultad de Luis Vesco, hasta el año 1974. Eso es lo que hay. Llegamos a unas 40 latas en general de cortometrajes realizados. Después, bueno, surgió la necesidad de cómo verlas. La necesidad de poder ver las películas surge esta posibilidad que encaramos con el MAP de hacer un vínculo entre la Facultad de Bellas Artes, un vínculo institucional, académico, con el Museo del Cine de Buenos Aires. Lo que se vio, hay mucho documental, hay algunas películas de autor y contadas películas de género, te diría. Pero básicamente lo que se ve es un cine muy comprometido, a diferencia de lo que se decía de cómo estaba caratulada, digamos, la carrera de cine en contraposición con la carrera de la Escuela del Litoral. Lo que se vio acá es un cine comprometido, un cine político. Somos de alguna manera una generación muy de lo digital. El fílmico casi no lo hemos tocado, entonces fue todo un conocimiento y una apertura nueva. Y más allá de lo que tiene que ver con restauración o limpieza del material, ¿no? Que es arreglar perforaciones, empalmar, con una gran artesanía, ¿no? Así que bueno, ahí fueron varios meses de trabajo, desde el mes de agosto, septiembre, que estamos en el proceso de restauración y limpieza, para luego lo que se llama un telecinado, ¿no? Lo de Cándido Moneo Sanz fue lo primero que se digitalizó, unas latas que provenían que las tenía guardadas Julio Babenco, pero que son trabajos básicamente de foto fija, documentales. Primero Vía Crucis sobre el camino del Vía Crucis de Tandil, y después el otro también es básicamente con fotos fijas hechas, pero algunas son fotos fijas, otras son en video, con algunos leves movimientos de cámara, pero está trabajado en base a monumentos y estatuas. Esos serían los dos primeros trabajos de Cándido Moneo Sanz.
estamos en este momento telecinando materiales que para nosotros es casi ver por primera vez esos cortos. A veces hay latas, las latas fílmicas a veces contienen solo la imagen y otras solo el sonido. Entonces todavía no hemos unido ambas cosas en algunos casos, en otros sí. Así que es como un desafío, no sé, para nosotros muy emotivo e interesante poder ser los que estamos visionando para nosotros casi por primera vez esos materiales que en su mayoría no fueron vistos por 40 años. Todos estos trabajos de laboratorio, de investigación y poder descubrir películas, la verdad que me satisface, me parece que estoy haciendo un bien a la población. No únicamente a mí, sino que estoy haciendo un bien a la gente que hoy vive en este mundo y a las nuevas generaciones. Y sin lugar a dudas, este ha sido un año desfavorable para el cine argentino, y así lo marca el contexto de caída de la industria cinematográfica, según datos oficiales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y además de eso, en los últimos días, irrumpió una noticia que conmovió al sector audiovisual. Durante el año 2018 no habrá créditos para el cine argentino. El pasado martes se realizó en Buenos Aires un nuevo encuentro entre distintos sectores del audiovisual para analizar la situación actual del cine argentino ante el anuncio oficial de que las solicitudes de créditos industriales otorgados de manera directa por el INCAA carecerían de fondos para ser atendidas hasta el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2019. Para muchas entidades del sector, lo difícil es entender por qué, siendo menos el dinero aportado a la industria a través de subsidios, se gastó el dinero de fomento. El primer trimestre del año encontró la renuncia o la eyección de Caseta como presidente del INCA, y ahí el sector audiovisual empieza a alertarse. Ya se había ahí cambiado el plan de fomento. A partir de ahí ya empieza la sospecha. Es raro cómo fue elegido Caseta, porque se habla de que tenía el consenso de todos los sectores y tampoco era real, pero por lo menos era alguien identificable en la industria. Distintos actores, los documentalistas, los técnicos, los concursantes interjurisdiccionales, todos los sectores empezaron con alertas que al principio parecían que eran demasiado exagerados y graves en los diagnósticos, pero que rápidamente se iban cumpliendo. Si no está en estado de alerta, y esto es muy extraño, ningún sindicato declaró estar en estado de alerta, ni ninguna asociación declaró estar en estado de alerta. Sin embargo, todos sabemos que estamos en estado de alerta. Y esto tiene que ver con aquella primera medida. Desde hace 4 meses o 5 meses que todos hablan de la bancarización, que el INCA va hacia la bancarización. Esto es, el crédito que antes te daba el Instituto de Cine se va a hacer a través de un banco. Dicen que como se hacía hace 20 años, es cierto que Puenzo, Aristarán hicieron películas, o Agresti hicieron películas de ese modo. Pero los bancos no son lo mismo ahora. Es un retroceso en función de que estamos como hace 30 años, donde quien quería hacer una película tenía que ir a una productora para poder acceder. Esto, que era un mito hace 4 meses, hoy es concreto, digamos. Vamos hacia una próxima resolución en la que se va a anunciar concretamente la bancarización. Todos esos alertas mantienen al sector audiovisual con mucho cuidado, porque no es lo mismo los sindicatos que las asociaciones de gestión, no es lo mismo las asociaciones de gestión que los trabajadores de las asociaciones profesionales, los estudiantes, todos estamos todo el tiempo en alerta, que no expongan cuál es la política concreta del INCA, es su verdadera acción política. Y como no podemos
saber qué es lo que se viene, lo que adivinamos es demasiado grave, digamos. Entonces estamos todos, confluyen incluso sectores con intereses opuestos dentro de una asamblea, pero cuyo interés mínimo de consenso es que se siga produciendo así. Es cierto que hay películas que no convocan los espectadores que el imaginario de algunos medios plantean. ¿Por qué los medios opinan sobre esto? Porque tienen intereses creados, porque las 2 o 3 películas exitosas en cuanto a audiencia tienen que ver con los multimedios, pero acá lo que había que determinar es el parámetro de éxito. Si éxito es la cantidad de espectadores, llegaríamos a la conclusión que la única película de Leonardo Fabio interesante fue Juan Moreira, y El Dependiente y Crónica de un niño solo son películas que no sirven para nada, digamos. Entonces ahí está, o sea, esa es la contradicción que tiene el propio Inca, que al momento de sacarse la foto busca a Lucrecia Martel, que nunca llenó las salas, o a Caetano o a Trapero. Es curioso esta formulación que hacen los propios medios, que titulan y le dan la tapa de espectáculos a esos proyectos que después se persiguen como por otro lado. Es cierto que algunas son podría ser hasta deficitarias, si querés, pero tiene que ver con la formación de recursos, tiene que ver con que igual está dando trabajo, o sea, toda esa gente está trabajando, nadie quiere hacer una película para que no la vea la gente. Ya cuando fue el pedido de renuncia a Caseta, apareció la discusión sobre la ley de convergencia. Ahí fue muy interesante la posición pública de quienes se consideran de algún modo, o quienes consideramos que los tíos fundadores de la ley, y fue muy activa la actividad de Luis Puenzo y de Pino Solanas, argumentando que justamente el sector no había tenido oposición, no había sido para nada escuchado, y la Motion Pictures se había sentado a discutir eso. Desde ese momento siempre siguió siendo un secreto la ley de convergencia, porque también hay que tener en cuenta que el INCA no es un instituto de cinematografía, es un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con lo cual se había empezado a generar una política que tenía que ver inclusive con la producción de televisión, de series, que se va a ver limitado absolutamente por una ley que por lo menos es misteriosa, por ser leve en mi opinión. Con estas medidas, y a raíz de esto viene la preocupación de algunas entidades del sector, el cine estadounidense podría ganar terreno sobre la producción audiovisual en la República Argentina. Además, estas medidas pueden perjudicar más notoriamente a las pequeñas y medianas empresas audiovisuales. En el próximo bloque de Somos Cine vamos a hablar de Star Wars, Episodio 8, la nueva entrega de la saga. Y además seguimos con el proceso de restauración y digitalización de películas producidas por el Movimiento Audiovisual Platense. Todo esto tras la pausa. Y arrancamos un nuevo bloque de Somos Cine y te proponemos recorrer la historia de Star Wars, desde su estreno en 1977 hasta Episodio 8, que ya está en las salas platenses. When I found you, I saw raw, untamed power. Star Wars, Episodio 8.
ciencia ficción de Estados Unidos, del director Rian Johnson. 8º episodio de la saga. Continúa la historia de Luke Skywalker, Rey y Finn en su lucha contra la Primera Orden. Probablemente sea una de las películas más esperadas del 2017, con los fanáticos de la saga que esperan ver de vuelta en la gran pantalla a los nuevos y viejos héroes enfrentándose al malvado Snoke y a su fiel seguidor, Kylo Ren. La primera película de esta saga se conoce como La Guerra de las Galaxias, episodio 4, Una Nueva Esperanza, y fue estrenada en 1977. Escrita y dirigida por George Lucas, fue la primera película estrenada de la serie y la cuarta en términos de cronología. It's a spectacle, light years ahead of its time. I am C-3PO, human cyborg relations, and this is my counterpart. Hay 2 films subsiguientes que continúan la trama original y son La Guerra de las Galaxias, episodio 5, El Imperio contraataca, y episodio 6, El regreso del Jedi. Mientras que una trilogía, episodio 1, La amenaza fantasma, episodio 2, El ataque de los clones, y episodio 3, La venganza de los Sith, describiría los eventos previos a la Guerra de las Galaxias, girando en torno al antagonista principal, Darth Vader. A partir de su lanzamiento mundial el 25 de mayo de 1977, Star Wars ha sido considerada un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de efectos especiales innovadores en la época. Además, es una de las películas más exitosas de taquilla en todos los tiempos. En la anterior entrega de esta saga Star Wars, episodio 7, El despertar de la fuerza del año 2015, conocemos a Rey, a Finn, a Poe Dameron, que son parte de la rebelión, liderados por la ahora General Organa. Como ya se sabe, Rey encuentra a un Luke Skywalker agotado y retirado en la parte más recóndita de la galaxia. Con un panorama poco favorecedor para los rebeldes, comienza esta nueva parte de una de las historias más importantes de los últimos tiempos. Star Wars, Los Últimos Jedi. El film parece renovar bastante a su antecesora. Es una entrega de las más emotivas dentro de este universo, que pretende llegar de manera directa a los sentimientos de los espectadores. En cuanto a lo visual y técnico, es impecable, con una fotografía realmente deslumbrante, unos movimientos de cámara que pueden hacer sentir al espectador dentro de las naves. Y una comedia estadounidense y un drama italiano completan la cartelera comercial en la ciudad de La Plata. Christmas is a magical time, full of wonder, excitement, and joy. A time for making lasting memories with family and friends. But do you know the secret behind what makes Christmas so special? Moms. La Navidad de las Madres Rebeldes, una comedia de Estados Unidos, de los directores John Lucas y Scott Moore. 3 agotadas madres se rebelan ante todas las exigencias y expectativas que las fiestas navideñas generan en ellas, un poco por la presión de crear las navidades perfectas para sus familias. Y como si esto fuera poco, tendrán que lograr el objetivo mientras reciben en sus hogares a sus propias madres. Intentarán redefinir el concepto de la Navidad para sus familias, buscando fortalecer los vínculos. Where's your tree? I didn't want to waste time Christmas tree shopping. I actually just wanted to enjoy Christmas this year. Amy, you are a mom.
Luna, una fábula siciliana, un drama de Italia, de los directores Fabio Grassadonia y Antonio Piazza. En un pequeño pueblo siciliano, Giuseppe, un chico de 13 años, desaparece. Luna, una compañera de clase que le quiere, se niega a aceptar su desaparición. Se rebelará contra el silencio y la complicidad que la rodean, y descenderá al mundo oscuro que se lo llevó, y cuya entrada es un misterioso lago. La Escuela de Cine de la Universidad Nacional de La Plata ha sido una unidad productora de contenidos audiovisuales durante las décadas del 50, 60 y 70. Gran parte del patrimonio audiovisual de la región está en estos archivos que están siendo restaurados y digitalizados por el movimiento audiovisual platense. Cuando aparecen las imágenes ves a tu lugar de origen, ves a alumnos o ya realizadores con tu misma edad o hasta años anteriores, más jóvenes todavía, produciendo cine en la región. Y es fuerte ver la gran capacidad de realización, es decir, entendiendo que con los medios que contaban, bastante limitados en algunos casos, lo más importante es ver imágenes de nuestra propia ciudad, actores locales, realizadores que fueron dando sus primeros pasos, tanto en la dirección, fotografía y sonido, y que hoy son grandes referentes y profesionales de la industria nacional, ¿no? Y lo más interesante que fueron apareciendo algunos trabajos que no teníamos ni la menor idea de su existencia, ni siquiera algunos nombres de alumnos que no sabíamos que habían pasado por la facultad, que no los conocíamos. Caso, qué sé yo, Alfredo Mina, Susana de Cristófano, que tenían trabajos prácticos de segundo año que hicieron en 16, que eran trabajos de 3 minutos más o menos mudos. Y después algunos cortometrajes de ellos. De Susana de Cristófano, por ejemplo, encontramos El estafador se jubila, un corto del año 1971, con el cual ella se recibe. Creo que de las cosas más impactantes para nosotros fue encontrar animaciones realizadas acá en La Plata y con una técnica bastante avanzada, ¿no? Muchas otras tienen que ver con mucho cine documental social. Ver la clase obrera fuerte que fueron los 60 o los 70 en plena actividad. Hay mucho material de Berizo. Hombres de Río, sí, encontramos una lata que no estaba en muy buen estado, de hecho estaba se llama síndrome de vinagre, ya cuando la película se empieza a deteriorar. Pero bueno, pudimos hacer un telecinado artesanal, que es un negativo sin sonido, lamentablemente. Y muestra la vida de los pescadores en la región. Es un trabajo del año 1965 que hicieron un grupo de 4 estudiantes de la carrera de cine. Y es un trabajo que muestra básicamente el trabajo de los pescadores en la región de Berizo, en la isla Paulino. Bueno, se ven algunas zonas interesantes de Berizo. En lo personal me impactó mucho eso, no tener referencias de que todo eso se había filmado. Entonces poder verlo a la distancia, materiales del 60, puedo reconocer hasta a mis abuelos laburando en el frigorífico. Eso me da una cierta cercanía. Además, creo que el cine tiene ese imán que de alguna manera te traslada hacia esa realidad, es decir, distinto a la foto, ¿no?
El cine te hace percibir el tiempo o la duración de ese trabajo y de esas personas. Por lo tanto, la impronta sobre lo real es fuerte, digamos. Después hay otra película muy importante de Julio Babenco, que es Berisso, Notas para su historia, un cortometraje del 70, si no me equivoco, también hecho en 16 milímetros, y es un corto que muestra un poco la vida en Berisso. Ahí aparece Swift y Amour, los dos frigoríficos que funcionaban por la década del 40 en Berisso. Lucho Robledo, bueno, es una historia sobre un obrero que trabaja en una metalúrgica y que sueña con ser cantante de tango. Así que un buen día saca una revista que guarda ahí, muy preciada, que guarda en su lugar de trabajo, y se imagina como un cantante de tango ganando un concurso, suponemos, o cantando ante mucha gente. Después, Observatorio es un trabajo netamente formal hecho por Ricardo Moretti y el Chino Ballina en el 69 y muestra diferentes espacios del Observatorio de La Plata, un trabajo muy formal, un trabajo que hasta ese momento, por ejemplo, no habíamos visto trabajos de traveling muy prolijos, extremadamente prolijos, mostrando toda la fachada del observatorio y también algunos travelings en el interior del mismo observatorio, que muestran esos, que digamos, uniéndolo con Casa Tomada y con otros trabajos que hizo el Chino y Ricardo Moretti, muestran como su afinidad por el cine, por un cine más formal, un cine más de autor. Creo que la película y esta digitalización de los materiales lo hacemos primero por pasión. Creo que hay un grado de pasión enorme en lo que estamos haciendo. Creo que hay un compromiso, digamos, fuerte, asumido, y vuelvo quizás a lo universitario, ¿no? De alguna manera es aquellos que hemos estudiado, en general, hay una especie de compromiso de devolver lo que la facultad también nos ha dado a nosotros y nos ha formado, ¿no? En esto. Entonces creo que lo que se hace por ese compromiso. Les recordamos que pueden visitar nuestra página de Facebook Somos Cine y así enterarse de las actualizaciones de nuestro programa. Y desde la producción decidimos dedicar este en particular a nuestro cine argentino que está atravesando un momento de crisis. Y así termina esta edición en un ciclo donde nos proponemos hablar del séptimo arte y de lo que nos interesa.